continuación les vamos a presentar al doctor Leonidas Rojas, médico urgenciólogo que es jefe del Departamento de Urgencia del Hospital San Juan de Dios de Curicó. Él nos va a hacer una charla de urgencias, qué es una urgencia, como de generalidad. Así que cuando quiera, doctor. Hola, buenas. Gracias por la invitación. Voy a hacerle efectivamente una charla. No sé si se ve bien ahí. Por alguna extraña razón esta cosa como que está saliendo los bordes. Bueno, Se ve súper bien. perfecto. Mientras se vea bien, estamos sin ningún problema. Bien, como bien dijo, ¿quién fue el que me presentó? Bueno, su Ricardo. compañero. Yo soy especialista en medicina de urgencia y desde este año soy jefe del servicio de urgencia del Hospital de Curicó. Y voy a compartirles con ustedes no solamente qué es la urgencia, sino que también qué es la medicina de urgencia y por qué es una especialidad que está generando mucho interés, sobre todo en los médicos recién egresados. Hay muchos médicos que están muy apasionados con lo que es la medicina de urgencia y quieren incorporarse a nuestras filas, ¿no? Así que si alguien de ustedes está pensando en algún momento ser urgenciólogo, que recurra a mí nomás y nos apoyamos por orientarlo de las cosas que hay que hacer, de lo que hay que aprender, de dónde leer, de cómo seguir el proceso, porque este es un apasionante camino que no termina nunca. Pues bien, voy a hablarle ahora entonces qué es la medicina de urgencia y de pasadita también les voy a estar hablando en qué consiste un servicio de urgencia. Partamos con un video. I've often said that going to work is like reading a collection of short stories every day. And I remember coming up to a patient, and she kept saying, "Sure enough, sure enough." His father was screaming for help. I had to tell her that he was gone. You can't believe the gift that it is to be exposed to so many people's lives in such an intimate way. That's a powerful gift. And I think about that at the end of every shift. The emergency room really is the people's room. It's the place where they can come 24/7, 365 days of the year. Whoever you are, whatever your need, we're here to take care of you. What we today know as emergency medicine and emergency care was essentially a room in the basement of the hospital where some suturing was done, maybe an asthmatic was treated. What was it called in the early days? It wasn't an emergency room. It was called the pit. And that's what it was. There were exposed pipes and dripping water, and it went into an area that had 4 little treatment spaces, basically a stretcher, and then there was a GYN room. It sort of had a loading dock look to it. And over that it said emergency, and someone had tacked on a sign, if it's an emergency, ring the bell. They were very small. They were crowded places. Some actually thought we should decrease the size of the emergency department, increase the waiting time so people wouldn't come there. Their opinion was, the ER is the best place to learn. This is where we've got to put the brand new doctors.
they don't need supervision. They don't really need a specialist showing them what to do. As a young emergency physician, I was scared because I knew how little I knew and how incompetent I was. My dad was 64 when he died of pulmonary edema. His cardiologist wouldn't come to see him when he went to the emergency department where he was cared for by an intern. The same year I was interning. I wouldn't have known how to take care of him. I began to think to myself, there's got to be a better way. What's the prototypical perfect ER doc? I've thought about that a lot. Somebody who enjoys a lot of stress and never knowing what's going to happen the next second. You cannot anticipate what's going to walk through the door, be dragged through the door, roll through the door, etc. And you have to be prepared for everything. They're going to be smart. They have to enjoy adrenaline. Adrenaline junkies. Do you occasionally hit people? Yeah. Do they sometimes hit you? Yes, they do. Do you have to strap people down? Yep. We act in an environment that is fast-paced and information-poor. How much time do you think we spend with a patient talking to them in ER? 2 to 3 minutes max. If we were kids today, we'd all be diagnosed with ADHD. Be able to leave one intense situation, walk over to the next bed, and not carry that with you. To be able to switch it off in the 10 steps it takes you to get to the next bed, because that person doesn't need the baggage of the other thing that you just experienced. But then they have to have this other thing that is about able to make people feel comfortable really fast. The humanity, the ability to be in a specialty where you get to interact with so many different patients. We love the opportunity to be able to save a life. That's the most fulfilling thing that we do as doctors, and that's something we have the privilege of doing more regularly in emergency medicine. We probably also drink too much and party too hard and do lots of bad things. And somebody who can cry. If you can't cry, if I stop crying with relatives of the deceased, I'm going to quit. Maybe not every day you get a chance to save a life. It's actually my alarm telling me go on shifts in a half hour. Bien. Para contarle en qué consiste la medicina de urgencia y en qué consiste un servicio de urgencia, quiero partir diciéndoles por qué yo soy médico de urgencia. Y esto se remonta desde mi niñez, que siempre fui muy extrovertido, muy histriónico, me gustaba llamar la atención. Entonces, en medio de los problemas, ¿quién estaba yo? Había un choque, había lo que sea, un accidente, puta, yo llegaba de los primeros, no tenía idea de lo que había que hacer, pero estaba presto a prestar ayuda, y otro poco de, puta, me gustaba figurar. Esto lo hago una evaluación retrospectiva de mi personalidad. Entonces, con el tiempo, dije, chuta, siempre voy a ayudar en los accidentes, las cuestiones así. Entonces, pesqué unos libros que encontré en una feria, compré unos libros de primeros auxilios de la Cruz Roja. Y me formé. Inicialmente, así, teniendo, no sé, tenía 14, 15 años, empecé a leer esos libros. Bueno, algo sabía. En ese tiempo hacíamos compresiones torácicas 30x2. Me tocó hacer reanimación extrahospitalaria en 2 oportunidades. Justamente en una oportunidad fue alguien muy cercano y en otra oportunidad el vecino de una amiga. Así que siempre me ha tocado estar como en medio de las situaciones de emergencia. Ingresé a estudiar medicina queriendo ser especialista en urgencia. Ya sabía la existencia de la especialidad porque estudié un año enfermería, y en enfermería hablaron de que existían los urgentólogos, así le llamaban ellas en ese tiempo. Estamos hablando, no sé, unos 10, 12 años atrás. Y yo dije, no, esto es lo que quiero hacer. Quiero dedicarme a la urgencia, a estar ahí. Una vez hubo un congreso de medicina de urgencia y escuché a un urgenciólogo dar una clase y me dio vuelta la cabeza. Y hace poco tuve la oportunidad de conocerlo finalmente, para este urgenciólogo, y conversar con él, y sigue siendo igual de entretenido para presentar.
Y ahí me empecé a meter en la medicina de urgencia. Una experiencia que tuve en tercer año de mi carrera fue la que finalmente me dio el último empujón, junto con esta charla de estos urgenciólogos, y fue que ocurrió que había una tía que tenía asma y comenzó con una crisis asmática. Tenía síntomas respiratorios de aproximadamente una semana de evolución, funcional, ella súper funcional, trabajando hasta la semana anterior, y comienza con una crisis asmática. Comienzo con salbutamol, mucho salbutamol, íbamos en camino en el auto con salbutamol, llegamos hasta la urgencia de acá de Curicó, entramos, le hicieron los signos vitales, pasó al triage, y en el triage tomaron sus signos vitales y vieron que tenía una saturación de 70%. Después de haber hecho el triage, pasó un box para que la atendiera un médico. La atendió el médico, sí, una crisis asmática, todo bien, así tranquilo, saturando 70%, con uso de musculatura accesoria, impresionante, estaba muy agotada. La envió al pasillo, ahí entre que le buscaron la vía venosa, le pusieron su hidrocortisona. Habrán pasado unos 15 minutos, 20 minutos, hasta que finalmente le conectaron oxígeno. La conectaron oxígeno y le pusieron unas nebulizaciones. Conforme pasaba el tiempo, ella cada vez se agotaba más, estaba más disneica hasta que entró en paro. Yo presencié toda esta situación. Entró en paro y la intubaron. Salió del paro luego de aproximadamente 5 minutos de reanimación. Nuevamente, funcional, 60 años, funcional. Luego quedó con las pupilas midriáticas. La buceaban solamente, no había ventilador mecánico en ese tiempo en el servicio de urgencia. Y vino la UCI y dijo, no tiene reactividad pupilar, no es candidata a UCI. Así que se dejó en uno de los pasillos del servicio de urgencia y falleció 48 horas después. Entonces, yo cuando comencé a evaluar esta situación que viví, me dije, esto no puede pasarme a mí, ¿no? No es posible que nuestra comunidad, nuestros pacientes enfermos, lleguen a un servicio de urgencia y tengan que esperar 15 a 20 minutos para que los conecten a oxígeno, cuando evidentemente la causa que está generando su descompensación es hipoxémica. No puede ser que a alguien que entró en paro se le realice, por el solo hecho de hacerle una evaluación de las pupilas, se determine que ese paciente no tiene criterio de UPC, sabiendo que el pronóstico neurológico lo podemos solo establecer después de las 72 horas post-paro. Entonces, todos estos pequeños errores me hicieron pensar de que en realidad existía una necesidad, no solo en Curicó, sino probablemente en todo el mundo, de profesionalizar los servicios de urgencia, de que exista un especialista que sepa enfrentarse a la patología aguda. Bueno, ¿y qué es lo que hace el médico de urgencia? Y aquí tengo palabras de probablemente el padre de la medicina de urgencia, que es Peter Rosen, que falleció también hace un par de años. Y él dice que el papel del médico de emergencia es agarrar al alpinista que se cae de un precipicio y regresarlo a cuanta seguridad sea posible de manera rápida, pero no necesariamente llevarlo todo el camino de regreso al valle. Esto es muy importante porque tengo muchos becados que de repente se complican mucho con qué van a hacer con el paciente. Se complican mucho tratando de encontrar el diagnóstico del paciente. Pero nuestra misión como médico de urgencia muchas veces no va a ser llegar al diagnóstico del paciente, sino que es estabilizarlo. Llegar a un diagnóstico inicial, como para saber qué vamos a administrarle al paciente, pero después el diagnóstico definitivo, si era un lupus, por ponerle un ejemplo raro, eso lo va a discriminar posteriormente en la estabilidad de su cama en el servicio de medicina. O estabilizado, después sube la UCI. Pero nuestra misión no es necesariamente llegar al diagnóstico, sino que nuestra misión es estabilizar al paciente lo más que se pueda, y si sigue estando inestable, se irá a UCI. Si ya está estable y necesita seguir hospitalizado, se irá a medicina. O si necesita ser operado, se irá a pabellón, etc. Nuestra misión no es hacer el diagnóstico definitivo. La mayoría de las veces lo hacemos, pero no es esa nuestra última misión. Nuestra última misión es estratificar el riesgo y estabilizar al paciente. ¿Cuáles son los 3 mensajes que quiero transmitirle en esta presentación?
como médicos de urgencia tenemos que ser capaces de atender a cualquiera, donde sea y cuando sea, ¿ya? Quien sea, puede ser el presidente, como puede ser el vagabundo que vive afuera del hospital. Si un paciente tiene una emergencia mientras nosotros estamos en el avión, tenemos que atenderlo ahí, mientras que si está en el servicio de emergencia, con mayor razón, donde sea. Y cuando sea, no, que estoy de vacaciones, si tiene una emergencia al lado mío, yo tengo que atenderlo. Y me faltó aquí ponerle lo que sea. Si de repente el paciente necesita que le abran el tórax en box de resucitación y no tenemos cirujano, lo tendré que hacer yo como urgenciólogo. Si necesita a la paciente hacer una cesárea porque está en un paro y hay que sacarle la guagua, lo tendré que hacer yo. Nosotros tenemos que especializarnos en hacer aquellos procedimientos tiempo dependientes que no puedan esperar a que esté el más experto que los haga. ¿Ya? Así que ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que nos movemos entre grises como urgenciólogos. En realidad, prácticamente toda la medicina se mueve entre grises. Algunas especialidades tienen mayor grado de certeza que otras, pero nosotros cuando tenemos poco tiempo, motivos de consulta que de repente no son tan claros y mucho ruido ambiental, tenemos que necesariamente aprender a movernos entre grises, sentirnos cómodos dentro de la incertidumbre y desde esa incertidumbre comenzar a generar manejos para la estabilización del paciente. Y finalmente el último mensaje es que nosotros muchas veces vamos a movernos en base a algoritmos, sobre todo cuando estamos muy cansados. Tenemos tipos de pensamiento, por eso nos dedicamos mucho a estudiar esto de cómo piensan los expertos para tomar sus decisiones. Porque finalmente con eso evaluamos cómo nosotros, como urgenciólogos, tomamos decisiones también en el servicio de urgencia. Así que es importante que también comprendan desde la presentación que hay dos tipos de pensamiento tipo 1 y tipo 2, que lo conversaremos con mayor detalle en el desarrollo de esta presentación. Y finalmente, nosotros involucramos a los pacientes en la toma de decisiones. De repente hay decisiones que no son sencillas de tomar, como por ejemplo un paciente con un cáncer metastásico que está con muy mal pronóstico y en cuidados de fin de vida, y ese paciente lamentablemente no podemos ofrecerle mucho más en nuestro servicio y podemos tomar la decisión compartida con el familiar, de explicarle que creemos que el lugar más humano donde puede fallecer su familiar es en su hogar, junto a los suyos. Y tenemos que tomar decisiones compartidas. Y si de repente el familiar dice, no, que yo no lo puedo recibir, ok, tendremos que hospitalizarlo y hacerle los cuidados de fin de vida a nosotros, ¿no? Pero son decisiones compartidas. Sobre todo cuando quedan dudas. No sé, las disecciones vértebro-bacilares, por ejemplo, el paciente llega con un dolor de cuello, es casi imposible descartar una disección vértebro-basilar a ver que tenga ahí una angiotac, pero no le vamos a tomar una angiotac a todos los pacientes que llegan con un dolor de cuello. Claramente, si es que tienen algún síntoma acompañante, vamos a tomar una angiotac. Pero muchas veces tenemos que tomar decisiones compartidas y decirle, mire, ¿sabe qué? La probabilidad de que usted tenga esto es menor al 1%, mucho menor, pero no es cero. Sin embargo, tenemos la posibilidad de tomar una angiotac, pero eso podría demorar mucho tiempo, podríamos hacerlo de forma ambulatoria, etcétera, y uno empieza a conversar con el paciente hasta que toma la decisión compartida, y muchas veces el paciente dice, mira, doctor, yo creo que no creo que tenga esa enfermedad que es media rara, no creo, deme de alto nomás, deme analgésico, listo, y tomamos decisiones compartidas. Entendiendo que cada vez es menos paternalista la medicina y tenemos que escuchar al paciente como protagonista de su salud. Bien. Nosotros como urgenciólogos somos líderes de equipo. Y como somos líderes de equipo, tenemos que hacer que nuestro servicio de urgencia funcione. Recording stopped. No sé qué pasó. Dejó de grabar. No Ya, se no preocupe, importa. Doc, seguimos aquí. Ya. Somos líderes de equipo. Y ustedes pueden pensar de repente que la medicina de urgencia es como vivir sobre la adrenalina a cada rato, vivir tomando café, etcétera, pero no es tan así. El 80% de los pacientes que a nosotros nos da de comer, que finalmente son los que vemos nosotros, son pacientes de baja gravedad. Todos los pacientes son complejos. Un paciente puede tener una historia muy compleja y estar consultando por una uña encarnada versus un paciente que puede estar en paro. Ambos son complejos, ¿ya?
¿Uno más grave que otro? Sí, pero son complejos. Las personas son complejas, así que hay que estar abiertos a enfrentar ese tipo de complejidad. Bueno, el 80% de las cosas que nosotros enfrentamos como urgenciólogos son enfermedades de baja gravedad. Como por ejemplo, esto le pasó a uno de mis docentes, que a las 3 de la mañana llegó un paciente consultando, o sea, ya llevaba varias horas esperando en realidad, y a las 3 de la mañana lo llaman, dije, ya, dijeron en esa oportunidad, no creo que esté, pero vamos a llamarlo. Estaban sacando todos los pacientes que habían quedado pendientes del día, y el paciente ingresa y dice, mire, lo que pasa es que cuando me estaba sacando el chaleco aparecieron unas chispitas, y me asusté y vine para acá. Bueno, mi docente se puso a reír, varios se pusieron a reír, pero más allá de reírse, le explicaron al paciente, no al nivel del fenómeno físico que explicaba que aparecían chispitas con el roce con la lana, pero le explicaron que su situación no era de gravedad. ¿Qué quiero transmitirles con este caso clínico? Que la urgencia la pone el paciente, no la ponemos nosotros, ¿no? Si al paciente le preocupa una situación, no es problema que vaya al servicio de urgencia. Nosotros estamos ahí para explicarle que su situación no es de emergencia y lo damos de alta en menos de un minuto. Los pacientes que ocupan nuestro tiempo son los pacientes graves. Al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, que dice, no, que la urgencia está saturada porque viene gente a consultar por puras tonteras. Bueno, si son puras tonteras, no debiesen perder tanto tiempo viendo al paciente. No deberían ni siquiera tomarle exámenes. El paciente debería irse de alta de inmediato. El paciente se conversa, se escucha su historia, su motivo de consulta, se estratifica el riesgo muy bajo, caballero, analgésico, para la casa. Y listo. La urgencia la pone el paciente. Y le paso un tip. A alguien que consulta por un motivo de muy baja gravedad, aparentemente de muy baja gravedad, consulten por el estado anímico. Muchas veces estas consultas de las 3 de la mañana, que una uña encarnada, que se pegó en un dedo hace 3 meses y justo consultan como a las 3, 4 de la mañana, muchas veces están buscando ayuda y necesitan hablar con alguien. Y van a un servicio de urgencia y consultan por lo que sea que se les ocurra, con el afán de poder ser escuchados. Así que indaguen. Es un tip que les doy, ¿eh? Más que nada de medicina de urgencia psiquiátrica. Bien, sigamos. A pesar de el modelo que se ha tratado de instaurar en nuestro país y en prácticamente todo el mundo de medicina familiar, la gente sigue prefiriendo consultar en los servicios de urgencia. ¿Por qué? Por múltiples motivos, pero principalmente porque la urgencia está abierta 24 horas. Entonces se ajusta a los tiempos de trabajo de las personas. Que las personas salen a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde del trabajo y a las 5 de la tarde ya está cerrado el CEFAM. Que los CEFAM de repente tienen muchas horas de programa y no hay hora de morbilidad para consulta espontánea. Algunos CEFAM se puede pedir hora por WhatsApp, otros CEFAM tienen que estar a las 7 de la mañana todavía esperando a que te den la hora. Entonces, ¿qué es más fácil para la población? Nada, ir a la urgencia, ya voy a esperar 1 o 2 horas que me atiendan, a veces un poco más, pero por último, hoy se resuelve mi problema. Hoy me va a ver un médico y me va a decir lo que tengo. Entonces, eso va generando que cada vez las consultas sean mayores en los servicios de urgencia. Hablamos del fenómeno de urgencialización. Más del 60-70% de las consultas en atención primaria se las lleva los servicios de urgencia de atención primaria. ¿Ya? Los SAPU, los SAR, son los que están dando más atenciones porque son centros de atención de urgencia primaria. Y nuestro país está en el tercer lugar de la OECD de consultas por habitantes aquí en la región de la OECD, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Además, que los servicios de urgencia dependen de otros servicios. Nosotros somos la cara visible del hospital y el servicio de medicina es el corazón del hospital. Y si este corazón bombea muy lento, ¿qué ocurre? Que empiezan a faltar camas y esas camas empiezan a quedarse abajo en el servicio de urgencia, con pacientes hospitalizados sin tener un lugar donde salir más que quedarse en los pasillos a veces, ¿no? El problema de esto es que cada vez que un paciente se queda más de 5 horas en un servicio de urgencia hospitalizado,
uno se va a morir por cada 82 ingresos. Independiente de la causa, el motivo del ingreso. 1 cada 82 personas se muere por el solo hecho de permanecer acostado en un servicio de urgencia y no acostado en medicina o en UCI, donde sea que tenga que estar acostado. Así de grave es la situación. Y con esto les quiero, en esta primera parte de la presentación, les quiero transmitir cuál es el problema que está ocurriendo a nivel mundial con los servicios de urgencia, que es el overcrowding. Los pacientes están quedando hospitalizados en nuestros servicios de urgencia porque somos hospitales que están enfermos y que son muy ineficientes. ¿Bien? Ustedes probablemente lo han vivido cuando han pasado en sus rotaciones por medicina o por cirugía, por donde sea, que los pacientes de repente podrían haberse ido de alta antes, pero esperaron un par de días más para tomar un examen, por miedo del especialista, etcétera, múltiples motivos. Pensando que mantener hospitalizado a un cristiano es gratis, como, no, es un hotel. Ya que es un día más, caballo, mañana le hago el papeleo. ¿Y por qué no se lo hizo antes? No, es que no tuve tiempo para hacerle el alta. Esa respuesta hemos tenido. Eso es inaceptable. Pero un día lo logramos. Fíjense ustedes. Ese fue el día en que logramos dejar nuestro servicio de urgencia con 0 hospitalizados. 0 hospitalizados. ¿Cómo lo logramos? Con muchas peleas, con muchas conversaciones entre medio que teníamos peleas. Cambiamos nuestro sistema completamente. Tenemos 3 visitas diarias. En algunas de esas visitas se incorpora gestión de cama, medicina, subdirección, a veces cirugía, a veces UPC. Y con eso rápidamente vamos definiendo dónde tiene que irse el paciente. Vean, es el video del primer día que lo logramos, dejar sin paciente nuestro servicio de urgencia, solo para atención ambulatoria. Y somos dentro de los pocos hospitales que hemos logrado eso. El hospital de Rancagua fue el pionero. Y varias de las estrategias que ellos iniciaron fueron finalmente las que incorporé a nuestro servicio de urgencia para lograr esto. Entendiendo que si no logramos esto, la gente se muere. 1 cada 82 se va a morir. Y con eso hay que tratar de convencer. Y cada vez que alguien fallecía y que no estaba en su cama, yo compartía el nombre, compartía dónde estaba y lo que tenía a todos los jefes de servicio. Esto fue lo que ocurrió y trataba de concientizar al resto de los equipos para que vieran que ser ineficiente mata. Bien. Una de las cosas que nosotros aprendemos haciendo medicina de urgencia es que tenemos que enfrentarnos a todo tipo de pacientes. Hay algunos que de repente les molesta enfrentarse a los pacientes psiquiátricos, a algunos les molesta enfrentarse a la patología ocular, pero en el tiempo que tenemos becados, que tenemos internos que les gusta hacer urgencia, que de repente vienen a hacer turnos y nos apoyan, siempre les digo que no huyan del paciente que les da lata atender, porque en general es el que más nos enseña. ¿Por qué? Porque el que está fuera de nuestra esfera, dominio cognitivo, de nuestro espacio de confort. Entonces nos invita a salir de nuestro espacio de confort y aprendemos cosas nuevas, ¿ya? Así que como urgenciólogo, no crean que lo sabemos todo. En general, hay muchas cosas que no sabemos y siempre tenemos dudas clínicas y todos los médicos tienen dudas clínicas. Tenemos que ser lo suficientemente honestos como para darnos cuenta cuando hay una duda clínica y llamar a otro especialista que nos pueda apoyar, ¿ya? Nosotros somos especialistas en el paciente indiferenciado. Vale decir, a nosotros no nos llega la apendicitis, no nos llega el accidente cerebrovascular, a nosotros nos llega el paciente con dolor de guata, con dolor de cabeza. El proceso que lleva del dolor de guata a llevarlo a pabellón, de ese nos encargamos nosotros. La toma de decisiones. ¿Cómo hacemos que se nos pase la menor cantidad de pacientes con apendicitis luego de una primera evaluación? Siempre se nos van a pasar. Pocos, cada vez menos, pero se nos pasan. Siempre y cuando se van de alta, con claros signos de alarma, reconsultan, así que hasta la fecha no hemos tenido mayores problemas y espero que no los tengamos en nuestro servicio al menos. Así que somos expertos en el paciente indiferenciado, expertos en los motivos de consulta y de forma simplificada tomamos decisiones con eso.
Con toda esta información que les di, que puta, estamos siempre sobrecargados, que nuestros servicios de urgencia están llenos de pacientes, que de repente consultan por las cuestiones más raras posibles, que tenemos que estar siempre aprendiendo, siempre leyendo cuestiones distintas, tenemos que estar comunicándonos con interconsultores que a veces pueden ser desagradables, estamos agotados, etcétera. A uno le puede surgir la pregunta, ¿estáis locos? ¿Cómo voy a querer hacer la especialidad de medicina de urgencia? Y bueno, sí, estamos un poco locos. Yo les puedo decir que son los mejores 15 minutos de toda la especialidad, porque es donde uno parte y no se lleva pacientes para la casa, sino que rápidamente estratifica el riesgo y de repente pueden no tener el diagnóstico, pero estratifica el riesgo y lo diriges donde alguien que te puede ayudar. Así que el primer mensaje es que la medicina de urgencia se encarga de cualquiera, donde sea y cuando sea. Y podría agregar lo que sea. Bien, aquí nos dedicamos específicamente a estratificar riesgo. Somos expertos estratificando riesgo y para eso utilizamos pensamientos bayesianos. Este es un nomograma de Fagan. El nomograma de Fagan nos habla de que hay una probabilidad pretest al que yo que es la probabilidad de que un paciente tenga una patología con el solo hecho de presentarse al servicio de urgencia con un motivo de consulta, al que yo le aplico un examen. Si ese examen tiene cierto rendimiento y me va a generar una probabilidad post-test. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con dolor torácico más de 40 años, yo sé que ese paciente tiene aproximadamente un 5% solamente por el hecho de consultar por dolor torácico, un 5% de probabilidad de tener un infarto. Si luego de eso yo le realizo le pregunto por sus antecedentes, los antecedentes en general tienen un LR, que esa es la razón de probabilidad, que va entre 1 y 1 a 5, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen una línea, eso les da sigue dándoles como un 5% de probabilidad post-test. O sea, los antecedentes de riesgo, los antecedentes crónicos de hipertensión, diabetes, no aumentan la probabilidad de que el paciente esté cursando un infarto agudo. Recuerden que todos estos antecedentes cardiovasculares son más bien estudios del estudio de Framingham, son pacientes que tienen riesgo a largo plazo de hacer un infarto o de hacer un accidente vascular. No evalúan la probabilidad de que el paciente tenga en el momento de la consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico un infarto, ¿ya? Así que los antecedentes de riesgo en general no nos mueven mucho la probabilidad pretest a una probabilidad post-test que nos apoya el diagnóstico. En cambio, si yo le tomo un electrocardiograma y el electrocardiograma tiene un supernivel, ya rápidamente nos mueve la brújula sobre el 40%. El LR del supernivel puede ir de 13 hasta 20 incluso. Entonces eso significa que el paciente se mueve la brújula hasta el 40%. Si además le agregamos que el paciente tiene un dolor torácico, opresivo, retroesternal, que se irradia los hombros, probablemente vamos a superar el 80% de probabilidad post-test. Ya porque estos son sumatorias. ¿Ya? El 40% después pasa para acá, pero además si le agregamos que el dolor es altamente sugerente de algo coronario, entonces el paciente probablemente va a sobrepasar la línea terapéutica y tenemos que tratarlo. Ese es el pensamiento bayesiano. Y nosotros nos estamos moviendo siempre entre grises. Tenemos en la parte superior la línea terapéutica y en la parte inferior la línea diagnóstica. Cuando el paciente sobrepasa la línea diagnóstica hacia abajo, se descarta la enfermedad. Cuando el paciente sobrepasa la línea terapéutica, es muy probable que el paciente tenga la enfermedad. Entonces, por ejemplo, un paciente con dolor torácico, retroesternal, opresivo, con síntomas neurovegetativos, va a estar igual entre medio. Todavía no ha sobrepasado ni la línea de tratamiento ni la línea diagnóstica. Si ese paciente le agrego que tiene un electrocardiograma con supranivel o con algún otro hallazgo que nos oriente a una oclusión coronaria aguda, ese paciente rápidamente sobrepasa la línea de tratamiento y se realiza el tratamiento que es la angioplastía. Por el contrario, el paciente con estos mismos síntomas, le tomo un electrocardiograma que está completamente normal, le tomo 2 troponinas que están completamente normales y el paciente en realidad empieza a mencionar que el dolor no era tan típico, sino que era un dolor más bien urente, que lo tiene de forma crónica y que se le pasa cada vez que come, el paciente sobrepasa hacia abajo la línea diagnóstica y podemos descartar la patología.
¿ya? Nosotros estamos siempre moviéndonos entre crisis, y ella es Judith Tintinali, que es la propulsora de finalmente nuestra Biblia de la medicina de urgencia, que es el Tintinali, que es un libro que prácticamente lo utilizamos como nuestro libro de iniciación para medicina de urgencia. Siempre nos movemos en grises y vamos hacia el negro, hacia el blanco, dependiendo de los distintos pruebas diagnósticas que hacemos, tanto clínicas, de laboratorio, exámenes de apoyo, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico de urgencia? Atiende a cualquiera, donde sea, cuando sea, y se está moviendo siempre entre grises, en la incertidumbre. Desde ya les digo, si algunos de ustedes que es urgenciólogo y no tolera la incertidumbre, mejor que no sea urgenciólogo. Así mismo les digo, siguiendo la primera frase que les comenté, si alguno de ustedes quiere ser urgenciólogo, pero no es bueno conversando con la gente, no es bueno interactuando con otros colegas o con otros profesionales, la va a pasar muy mal, porque si algo nos destaca a nosotros es que tenemos que hacer que rápidamente la gente se sienta reconfortada, entendida, escuchada. De repente, cuando vienen por un motivo de consulta de ideación suicida, rápidamente tiene que sentirse escuchada para que nos entregue la información lo más confiable posible y nosotros podamos estratificar el riesgo de la forma más adecuada posible. Y para eso tenemos que nosotros despertar en la otra persona esa confianza. Y eso se trabaja. Se trabaja viendo pacientes todos los días, enfrentándose a situaciones todos los días. Tenemos que ser capaces de salir de un paro de un paciente pediátrico a luego ir a conversar con otro paciente que le dé la espalda. Y que el paciente que le dé la espalda no sepa que nosotros acabamos de tener un evento muy traumático, estresante, desde el punto de vista psicológico para nosotros mismos. Tenemos que entrar en la patología del paciente sin entrar necesariamente completamente en su mundo. Saber entrar y salir rápidamente para que no nos afecte tanto cuando ocurran cosas que puedan ser muy estresantes. Bien. ¿Cómo vamos pensando nosotros y cómo vamos tomando las decisiones? Nosotros tenemos una cuestión, a mí me gusta llamarla, no sé si existiera este término, pero yo le llamo intermitencia algorítmica. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos varios algoritmos metidos en nuestra cabeza. Por ejemplo, el TEC. Se pegó en la cabeza, usa o no usa anticoagulante, tiene o no tiene más de 60 años. La respuesta es sí para alguna de las dos, listo, escáner de cerebro, por ponerle un ejemplo. Pero de repente, no usa anticoagulante, no tiene más de 60 años, el mecanismo fue de bajo riesgo, listo, el paciente no tiene otorraje, no tiene signos de fractura de base de cráneo, no iba en automóvil a más de 60 kilómetros por hora, no ha tenido vómitos persistentes, se acuerda bien de todo lo que ocurrió, ok, tiene un Canadian City Health Rule de bajo riesgo, lo puedo dar de alta, sin embargo, de repente el paciente noto que empieza con debilidad del hemicuerpo derecho, por ponerle un ejemplo. Ahí rápidamente tengo que saber salirme del algoritmo. No, pero es imposible que tenga algo. Si ya le apliqué el score y no tiene nada. Pero empezó con una focalidad, tengo que saber salir del algoritmo. Así que entro al algoritmo de forma intermitente. Si no tuviésemos los algoritmos, los ayuda de memoria, los ayuda en la toma de decisiones, terminaríamos súper agotados después de un turno porque tenemos que tomar muchas decisiones en un turno. Entonces vamos a hablar rápidamente de esto de las decisiones, de los tipos de pensamiento. Por ejemplo, si ustedes están en este momento en su pieza, no sé dónde están viendo esta clase, y por la ventana entra este león, ¿qué es lo que harían ustedes? Salir corriendo, man. Ninguno de ustedes se va a quedar ahí pensando, uy, ¿será un león? Pero ¿cómo va a haber un león, man, ahora, si no estamos en África? ¿Cómo va a haber un león de este tipo? A lo mejor una persona vestida de león. Entre que ustedes están pensando eso, el león se los come. A eso le llamamos pensamiento tipo 1. ¿Qué es el pensamiento tipo 1? Tenemos pensamiento tipo 1 y tipo 2. El pensamiento tipo 1 es prácticamente automático, no ocupa energía o muy poca energía, es rápido y se desarrolla a partir de los patrones que hemos generado a lo largo de nuestra experiencia. Si ustedes fueran una guagua y nunca le enseñaron que un león es malo, probablemente no se van a correr. Quizás les va a dar un poco de impresión, van a tener alguna reacción porque es muy grande, pero en general, si no tienen la experiencia de que el león se los come, nada, pues no van a hacer nada. Necesitan de la experiencia.
Eso es lo que están generando ustedes con su formación. Patrones de reconocimiento. Si yo les digo a ustedes, mujer de 30 años, con fiebre, con molestias urinarias, que a la semana evolucionó con dolor lumbar y tiene punyopercusión positiva, entonces y ustedes van a hacer rápidamente el reconocimiento de una pielonefritis. ¿Ya? Eso es un patrón de reconocimiento que se ha generado usted. Sin embargo, si solo se quedan con eso, que el patrón de reconocimiento, que el pensamiento tipo 1, que es la decisión instantánea, rápida, económica, y de repente se les pasa alguna información que puede ser relevante, como por ejemplo que tiene dolor abdominal desproporcionado, está muy taquicárdica y es diabética muy descompensada, se les podría pasar, si es que no aplican el pensamiento tipo 2, que es más reflexivo, es más lento, se les podría pasar una pielonefritis enfisematosa que requiere hospitalización, antibioterapia, muchas veces pueden terminar en nefrectomía, así que son situaciones de mayor gravedad. El pensamiento tipo 1 entonces automático y el que nos ha permitido sobrevivir como especie durante todos estos años. El pensamiento tipo 2 es reflexivo. Durante su formación, ustedes tuvieron que reflexionar su práctica clínica para generar sus patrones de reconocimiento. Y de repente pueden ir cambiando un poco los patrones de reconocimiento, de acuerdo a la reflexión que ustedes van haciendo, de acuerdo a las experiencias que ustedes van teniendo. Así que en nuestra cabeza están siempre peleando el pensamiento tipo 1 y tipo 2. El médico de urgencia tiene que ser lo suficientemente honesto para entender que si de repente un paciente no calza muy bien con el pensamiento tipo 1, tiene que salirse del pensamiento tipo 1 y entrar en el pensamiento tipo 2 y reflexionar si en realidad la decisión que estaba tomando era correcta o no. Y para eso se necesita mucha honestidad, porque nos anclamos de forma muy precoz a muchos diagnósticos de forma errada. El mismo ejemplo que yo he visto en un par de oportunidades es el de la pielonefritis. Otro ejemplo es la neumonía. No, que es una neumonía que ha tenido fiebre y que en realidad es un edema pulmonar agudo. Nunca tuvo fiebre el paciente, sino que nosotros agregamos eso porque tratamos de hacer calzar un patrón de reconocimiento. El edema pulmonar agudo con sibilancia, ¿no? Es una crisis asmática y en realidad es un edema pulmonar agudo. No consideramos que el paciente tiene una radiografía típica de edema pulmonar agudo y no tenía condensación. A veces, me acuerdo de una vez tuve una discusión con alguien de medicina interna, por un paciente que nos llegó con un dolor al pecho. Tenía un dolor torácico, le tomamos un electrocardiograma y tenía un supradesnivel en la pared inferior. Le hice una ecografía, tenía contractilidad conservada, la aorta se veía bien. Sin embargo, como el dolor fue tan súbito, el médico internista en aquella oportunidad solicitó hacer un angiotac antes de enviarlo a hemodinamia. A mí me parecía que era menos probable que tuviese una complicación vascular, primero porque esa complicación es rara, segundo porque tenía pulso precedente, no tenía poiquilotermia, el dolor no era descendente, no era típico, no era transfixiante, tiene una ecografía compatible, tiene un electrocardiograma compatible. Pero bueno, se tomó el angiotac. El angiotac salió negativo, yo vi el angiotac, estaba negativo para disección. Sin embargo, este médico insistía que tenía una disección. Viendo el angiotac, mire, en esta parte me parece que tiene la disección. ¿A qué punto puede llegar nuestros sesgos cognitivos que nos hacen anclarnos a un diagnóstico porque confiamos ciegamente en el pensamiento tipo 1, al punto de desechar información relevante, nueva, al punto de ver cosas que no existen? Así que el pensamiento tipo 1 de repente puede ser muy engañoso y el médico de urgencia tiene que aprender de repente, a desechar un pensamiento tipo 1, un diagnóstico inicial que uno estableció, luego de hacer una reflexión cuando algo no calza. Siempre cuando un dato no calce en el patrón de reconocimiento que ustedes tienen aprendido, lo más honesto es volver a replantearse la situación, volver a evaluar al paciente, volver a conversar con él si es necesario, volver a tomarle la historia si es necesario, para que no caigan en el sesgo cognitivo. Bien, entonces, ¿qué le he comentado en esta exposición? La medicina de urgencia tiene que ver a cualquiera, donde sea y cuando sea. Nos movemos entre grises, entramos y salimos en algoritmos, tenemos tipos de pensamiento tipo 1, tipo 2 y tomamos decisiones compartidas con los familiares. También somos unos cigotos eternos. Esto es como bonus track. Somos cigotos eternos porque estamos siempre aprendiendo cosas nuevas. Uy, salió un nuevo estudio, que no sé qué, nuevo tratamiento para esto, bien. Para el COVID, imagínense, aprendiendo del COVID. Semana a semana, lotes de información.
que teníamos que procesar para ver si le damos o no le damos corticoides, le damos o no le damos antibióticos, le damos o no le damos hidroxicloroquina. Así nos íbamos moviendo. Tenemos que aprender a conversar con los especialistas. Si algún especialista en algún momento dijo, chuta, no, es que ahora nosotros estamos utilizando la escala de Oakland en hemorragia digestiva baja, ok, tenemos que aprendernos la escala de Oakland para poder conversar con los otros especialistas. Y así que somos unos cigotos totipotenciales eternos. Tenemos que estar siempre actualizándonos. Una cosa que nosotros hacemos, que es típica, que es cada vez que nosotros tenemos un paciente grave, siguiendo con los bonus, nosotros le aplicamos una cosa que se llama mantra, ¿no? ¿Qué es el mantra de la medicina de urgencia? El mantra son 5 cosas que nosotros pedimos y hacemos a todo paciente grave en la medida que vamos esclareciendo un poco el diagnóstico. Y estas 5 cosas son monitor, hemoglucotés, 2 vías venosas, electrocardiograma y oxígeno. Todo paciente grave se lleva esas 5 cosas. ¿Por qué? Porque rápidamente con esto detectamos causas tiempo dependientes que podemos corregir rápidamente. Le conectamos el monitor y una taquicardia ventricular, nada, desfibrilar, cardiovertir. Le ponemos 2 vías venosas, que falló una, falló otra, está con una hipovolemia, tenemos que pasarle volumen, ok, tenemos 2 vías venosas. En un electrocardiograma no se nos puede pasar el infarto, un hemoglucotés no se nos puede pasar la hipoglicemia, y oxígeno le ponemos de inmediato, si es que no es que no está tomando el monitor de saturación, y ya está con el oxígeno puesto. Después empieza a capturar y en realidad tenía una saturación de 100%, ok, le sacamos el oxígeno o lo vamos titulando. Pero todo paciente grave le aplicamos este mantra. Monitor, hemoglucotés, 2 vías venosas, electrocardiograma y oxígeno. ¿Ya? Mucho de lo que hacemos en la medicina de urgencia significa entrenarnos, y el buen especialista, sobre todo desde el punto de vista de las nuevas teorías cognitivas, el buen especialista se demora como 6 años en ser buen especialista. O sea, una vez que ustedes egresan, tienen que hacer, o si quieren, ¿no?, una especialidad o lo que sea que se van a dedicar. Créanme que aproximadamente entre los 5 y los 6 años ustedes van a ganar experticia porque van a haber visto la suficiente cantidad de pacientes como para ya ser considerados como expertos en una determinada materia. Una vez que nosotros egresamos como especialistas en urgencia, después de los 3 años de formación, seguimos formándonos día a día hasta formar, ya finalmente convertirnos en expertos cuando estamos llegando entre los 5, los 6 años de especialista, ¿ya? Así que cualquier especialidad que ustedes sigan, y sobre todo la especialidad de urgencia, es un entrenamiento cerebral continuo. Y el que no quiere hacer eso, entonces que no se dedique a la medicina, porque la medicina lamentablemente no está en tiempo de quedarse acostaditos viendo las series. Tenemos que destinar tiempo de estudio para actualizarnos por el bien de nuestros pacientes. Algunas frases finales. No nos elevamos al nivel de nuestras expectativas, caemos al nivel de nuestro entrenamiento, así que la invitación es que sigan entrenándose, y si quieren dedicarse a la urgencia, se especialicen en urgencia, porque ahí van a tener un buen entrenamiento para que después puedan dar una buena atención a sus comunidades. Esta es una de las últimas fotografías con los pacientes que he tenido. Esta es una paciente con antecedentes de EPOC, usuario de oxígeno, que llegó periparo en uno de mis turnos. Yo la intubé sin saber que era usuario de oxígeno, todo esto, y le barrimos el oxígeno y la extubamos a las 6 horas después. Y esta es una fotografía con ella. La paciente terminó falleciendo finalmente este año, pero alcanzó a vivir 2 años más después de ese evento. Y nos sacamos una fotografía antes de esto, para que vean que de repente nosotros como urgenciólogos podemos hacer grandes cosas. Esta persona pudo arreglar sus cuentas, pudo determinar quién iba a quedar con sus cosas, tenía un par de casas ella, pudo destinar a quién iba a dejarle esas casas dentro de la familia, pudo resolver sus cosas en esos 2 años, ¿ya? Así que como urgenciólogos tenemos un gran, si bien le he hablado de muchas cosas que pueden de repente ser como, pueden atormentarlos, tenemos un gran regalo, que es la posibilidad de salvar más de una vida. De repente con acciones que son muy mínimas, de repente con solo escuchar a un paciente que llega en medio de la noche con ideación suicida y encauzarlo donde tiene que ir. De repente, viendo al paciente que era situación calle y que nadie lo quería atender porque pensaban que estaba curadito nomás y que en realidad tenía un subdural. ¿Por qué? Porque le habían golpeado. De repente, atendiendo a un paciente pediátrico, de repente atendiendo a un paciente adulto, un adulto mayor, una mujer, una embarazada.
no pierdan ustedes la oportunidad de salvar una vida. Y si se dedican a la medicina de urgencia, créanme que prácticamente todos los días van a tener una oportunidad para salvar una vida. Finalmente los dejo con esta frase del padre de la medicina de urgencia, el doctor Peter Rosen: hice algo útil con mi vida, hice medicina de urgencia. Espero con esta presentación haberlo mostrado rápidamente a qué se dedica la medicina de urgencia y cómo es que más o menos funcionan los servicios de urgencia cuando están hechos están conformados por urgenciólogos, y es algo que cada vez tenemos más en nuestro hospital de Curicó. En la actualidad somos 4 urgenciólogos y pensamos crecer exponencialmente dentro de los próximos años. Y si alguno de ustedes se quiere sumar, bienvenido. Bien, por eso termino mi primera presentación. Muchas gracias, Doc. Yo creo que para muchos fue súper inspiradora su charla, y que nos contara experiencias también le da un plus. No sé si alguien tiene dudas, las puede escribir por el chat, puede levantar la mano y le damos la palabra.